No es raro ver a miembros de la misma familia participar en la Fórmula 1, incluso hemos tenido campeones de la misma dinastía como Keke y Nico Rosberg o Graham y Damon Hill. Pero en la última carrera de la temporada 2024 en Abu Dhabi, Ferrari marcó un hito al tener la primera dupla de hermanos en una sesión oficial compitiendo por el mismo equipo. Y es por ello que hoy vamos a revisar casos similares, pero los separé en dos. Primero hermanos que compitieron para el mismo equipo y luego hermanos que participaron en Fórmula 1. Por lo tanto ya no me enrollo más y el día de hoy te presento los hermanos que compitieron juntos en Fórmula 1. Una de las dinastías más exitosas y legendarias de México son los hermanos Rodríguez. Y es que Ricardo Rodríguez no pudiera competir en Le Mans por su corta edad de 16 años es un indicativo de todo el talento que tenía este pequeño del dúo. Ricardo subió como la espuma por las categorías e incluso corrió bajo el apellido familiar, ya que fundaron la escudería Rodríguez junto con su hermano Pedro. En 1961 el Commendatore le dejó un asiento en la escudería Ferrari para probar su talento en el Gran Premio de Italia, donde no decepcionó. Y es que a pesar de ir en un auto sumamente inferior al de sus compañeros, clasificó en la segunda posición, transformándose así en el piloto más joven en largar desde la primera fila con 19 años, algo que terminó rompiendo Max Verstappen pero ya en 2016. Tuvo una buena carrera, pero un fallo mecánico lo terminó retirando y en 1962 la escuadra italiana intentó pulirlo logrando buenos resultados tanto en los grandes premios puntables como los que no, ya que fue segundo en el Gran Premio de Pau, aparte de puntuar en Bélgica y Alemania en una temporada que fue bastante compleja para el cabalino. Pero su fuerte realmente era la resistencia, ganando para Ferrari la legendaria Targa Florio junto a Oliver Gendebien y Willy Mairez. Hasta ese momento era considerado como la nueva gran figura y futuro campeón mundial, pero cuando Ferrari optó por no viajar al primer Gran Premio de México en el Magdalena Mixhuca, que era una carrera no puntuable, se subió un Lotus 24 del equipo Rock Walker perdiendo la vida en la curva peraltada. Todo a causa de una falla en la suspensión, perdiendo la vida con solo 20 años. Su hermano Pedro tuvo una trayectoria similar escalando rápidamente hasta llegar a Europa participando en varias ediciones de las 24 horas de Le Mans, además de ganar la edición 68 en un Ford GT40. Su arribo a la categoría reina llegó con Lotus en 1963, una temporada más tarde luego del deceso de su hermano. No tuvo mucha fortuna y reapareció en las rondas americanas el 64 y el 65, puntuando en ambas ocasiones con Ferrari, la cual era operada por NAR, un equipo que se dedicaba a promocionar al cabalino en América del Norte. Luego pasó por Lotus, Cooper, BRM, donde paréntesis ganó el Gran Premio de Sudáfrica del 67 y los organizadores en lugar del himno mexicano pusieron Jarabe de Tapatío porque no conocían el himno. Pero luego llegó a Ferrari de forma oficial en la temporada 69 tal como su hermano menor. Lamentablemente tuvo que pilotar una 312 poco competitiva y no pudo hacer mucho, asegurando solo 3 puntos. En 1970 volvió a ganar en Fórmula 1 con BRM en el Gran Premio de Bélgica, siendo su última temporada la del 71, ya que al igual que su hermano perdió la vida al volante en una carrera de Sports Cars en el circuito de Nürburgring en Alemania. A pesar de ser menor que su hermano, el incomparable talento de Emerson lo llevó primero a la Fórmula 1 debutando con Lotus en 1970, donde consiguió su primera victoria en los Estados Unidos. Sus buenos resultados no cesaron y para 1972 ya tenía en sus manos el título mundial, repitiendo la corona en 1974 pero con McLaren. El brasileño además consiguió 2 subcampeonatos en duelos que perdió ante Jackie Stewart y Niki Lauda respectivamente, pero a la vez su hermano Wilson Fittipaldi, quien había debutado con Brabham en 1972 sin mucha fortuna, estaba cansado de ser un piloto segundo, por lo tanto tomó la decisión de formar su propio equipo, Copersucar Fittipaldi, el primer y único equipo hasta el momento 100% brasileño. En 1975 hacían su debut con Wilson Fittipaldi al volante como titular exclusivo, ya que solo tenían un auto, pero en 1976 daban el batacazo al anunciar el fichaje de su hermano, que perfectamente pudo lograr otro título más si no se iba a Copersucar, pero prefirió a la familia representar a su país, compitiendo en el equipo hasta 1980, donde a pesar de tener un auto poco competitivo logró resultados impresionantes como una segunda posición en Brasil el 78, además de un podio en Long Beach en 1980, aunque también hay que decir que estaba bastante desmotivado, y de hecho el jefe del equipo le decía que no explotaba el auto al máximo, ya que a veces era un rayo y otras veces no, todo dependía del ánimo de Emerson. Pero el punto es que el brasileño quedó tan agotado mentalmente que anunció su retiro como piloto, pasando a tomar un rol administrativo en el cual solo duró 2 temporadas, ya que el equipo se quedó sin dinero. Pero cuando todo parecía perdido, la vida de Fittipaldi retornó a las pistas en 1984 con la kart, donde siguió escribiendo su leyenda hasta una dura lesión en Michigan ya en la temporada 1996.
Teo Fabi ostenta el odioso récord de tener 3 poles, pero nunca haber liderado una sola vuelta en Fórmula 1. El italiano participó en un sinfín de categorías, debutando con Toleman en 1982 en la Fórmula 1 en una temporada que fue desastrosa, ya que incluso no pudo pasar una preclasificación en el Gran Premio de Mónaco. En 1983 terminó en IndyCar, donde se transformó en el novato del año, dándose el lujo de conseguir la pole en su primera aparición en la Indy 500, carrera que no pudo ganar por culpa de una falla mecánica. Esta gran temporada en América reactivó el interés por Teo, lo que justo calzó con que Parmalat, la gigante italiana, quería un piloto italiano en el equipo Brabham, para que este pilotara junto al vigente campeón mundial, Nelson Piquet. Teo aceptó, pero había un ligero problema: seguía siendo piloto de la kart, por lo tanto, había un par de carreras en las que no podía participar. Pero la solución fue bastante simple, ya que Teo puso al volante del Brabham número 2 a Corrado Fabi, su hermano menor, que había debutado con Osella la temporada 83. El menor de los hermanos Fabi solo apareció en 3 carreras en la temporada 84, disputando los grandes premios de Mónaco y Canadá, donde se retiró, y Dallas, donde terminó en 7ª plaza al borde de los puntos. Teo entonces se dio cuenta de que no podía competir en las 2 categorías más importantes de monoplaza del mundo al mismo tiempo, y es que su rendimiento decayó bastante tanto en América como en Fórmula 1. Por ello decidió enfocarse solo en la categoría reina desde la mitad de la temporada, mejorando bastante su rendimiento, pero sufriendo muchísimas fallas mecánicas que lo lastraron durante toda la temporada, como en Italia, donde rodó en una sólida segunda posición detrás de Piquet hasta que se le rompió el motor. Corrado nunca volvió a la Fórmula 1, pero sí Fabi, que se quedó hasta 1987 con Benetton. Posteriormente regresó a la IndyCar, pero no pudo replicar el éxito del subcampeonato que había conseguido en su debut en la temporada 1983. La historia de cómo Michael Schumacher llegó a Jordan en 1991 es archiconocida, pero supo impresionar tanto que se lo robaron en la cara a Eddie Jordan para transformarlo en un bicampeón mundial con Benetton. Posteriormente pasó a liderar una Ferrari alicaída, donde recibió críticas por todas sus polémicas, hasta que cayó bocas en la época más dorada y dominante del cabalino, dejando números que solo Lewis Hamilton ha logrado superar hasta la actualidad. Pero lo que muchos olvidan es que, tal como su hermano, Ralph debutó con la misma escudería. La única diferencia es que ya no utilizaban el verde, sino el amarillo en la temporada 97. Ralph lograría un podio en Argentina y además fue bastante consistente en los puntos. Su único problema en aquella temporada fue que le tocó hacer el servicio militar obligatorio en Alemania, pero una vez liberado se emparejó con Damon Hill para conseguir un polémico 1-2 en Bélgica, donde las órdenes de equipo entraron en juego en una carrera sumamente caótica. Pero, a pesar de que tenía 3 años en el contrato, el 99 pasó a Williams, donde se quedó hasta 2004, para luego pasar al equipo Toyota hasta su retiro en 2007. Y si bien sus 6 victorias suenan a pocas comparadas a las 91 de su hermano y los 7 títulos mundiales que consiguió el alemán, tuvo un desempeño sumamente decente, logrando varias poles, casi 30 podios y 8 vueltas rápidas, subiendo a festejar varias veces junto a su hermano multicampeón en los podios. Jody Scheckter ascendió rápidamente hasta llegar a la Fórmula 1, donde de inmediato se transformó en un peligro público. Debutó con McLaren en 1972 en Watkins Glen y pudo conseguir un podio, pero terminó trompeando. Posteriormente, en su tercer Gran Premio en Francia en 1973, pudo ganar la carrera, pero terminó chocando con Fittipaldi, quien solo declaró que Scheckter era una amenaza tanto para él como para todos. Siguiente carrera, Gran Premio de Gran Bretaña, donde terminó provocando un mega incidente que dejó afuera media parrilla. Por lo tanto, la asociación de pilotos exigió que fuera expulsado de inmediato, pero McLaren negoció con ellos y al final lo dejaron fuera por solo 4 carreras. Durante este interludio, François Sever perdió la vida de manera horrenda en Watkins Glen, un incidente que dejó marcado de por vida al sudafricano, que de inmediato cambió su estilo de pilotaje, dejando la agresividad para ser más calculador y paciente. Una fórmula que le resultó, ya que fue campeón mundial con Ferrari en 1979. Pero un par de años antes, luego de dejar el equipo Tyrrell, le dio a Walter Wolf su primera victoria en el debut del equipo Wolf en Argentina. Scheckter además ganó en Mónaco y Canadá, además de conseguir varios podios durante toda la temporada, finalizando segundos en constructores. Ahora entra en esta sección porque técnicamente era el mismo equipo donde pilotó su hermano en 1975. Ian Scheckter debutó en 1974 en el Gran Premio de Sudáfrica, y en 1975 pilotó 2 grandes premios para la primera encarnación de Williams, Frank Williams Racing Cars,
y la verdad es que no tuvo mucha fortuna. Pero para cerrar esta historia y darle sentido a su lugar en el top, es que el multimillonario canadiense Walter Wolf adquirió el 60% de este equipo renombrándolo como Wolf Williams en 1976. Dejaría a Frank como el jefe del equipo, pero en 1977 lo terminó echando y luego compró la totalidad de la escudería junto con Hesketh, por lo que Frank Williams fundaría Williams Grand Prix, siendo este el equipo actual que aún tenemos en la parrilla de Fórmula 1. Ahora pasamos a los hermanos que no corrieron en el mismo equipo pero que sí participaron en Fórmula 1. Primero tenemos a Jackie Stewart, que es uno de los pilotos más reconocidos de la historia y que en solo 99 grandes premios supo asegurar 27 victorias y 3 títulos mundiales el 69, 71 y 73, aunque lamentablemente no tuvo un retiro muy bonito, ya que en el que iba a ser su gran premio número 100 sucedió el incidente de su compañero François Sever, por lo tanto nunca pudo disputar su carrera centenaria. Pero lo que pocos recuerdan es el fantasmagórico paso de su hermano mayor una década antes en la Fórmula 1. Jimmy Stewart supo labrarse un nombre en eventos de Sport Car, pero sobre todo en Hill Climb. Obviamente también quiso probar la Fórmula 1 y se anotó al Gran Premio de Gran Bretaña de 1953 corriendo con un Cooper T20 de Écurie Cos. Poco después se rompió un brazo en Nürburgring en 1955 y se retiró como piloto, pero siguió unido a su hermano siempre, ayudándole en todo lo que él necesitaba. Gilles Villeneuve llegó a la Fórmula 1 como un completo desconocido e incluso mintió con su edad para no parecer tan viejo y lo descartaran. A pesar de su alta agresividad, supo sorprender y terminó transformándose en casi un hijo para Enzo Ferrari, siendo uno de los pocos que logró abrir el duro corazón del Commendatore. Tal vez no ganó muchos títulos, pero su gran carácter y pilotaje al límite le transformó en un mito dentro de la categoría, adorado por todos los tifosi. Más adelante, en la década del 90, su hijo Jack logró lo que Gilles nunca pudo conseguir, el título de la Fórmula 1. Pero también hubo otro Jacques que participó en el Gran Circo sin hacer mucho ruido. Jack Sr. o Jacko, como le llamaban, participó en varias categorías incluyendo las motos de nieve como su hermano. Sus olvidables aventuras en Fórmula 1 solo lo tuvieron en sesiones previas, ya que nunca pudo clasificarse. Lo intentó con Arrows en 1981 en Canadá y Las Vegas, pero no hubo caso. Una situación que revivió cuando intentó clasificarse en su Gran Premio natal en 1983, con el equipo Ram quedando a 6 segundos y medio de la pole. Al menos pudo superar a los Cela de Piercarlo Ghinzani, y como curiosidad, pasó por la CART transformándose en el primer canadiense en ganar una carrera en esta categoría. Posteriormente dejó los monoplazas para volver a las motos de nieve hasta que tuvo 2 serios incidentes donde se rompió las piernas, la pelvis y se dañó la médula espinal, sufriendo uno en 2008 y el último en 2013. Todo el mundo recuerda al Spiker de Marcus Winkelhock liderando el Gran Premio de Europa de 2007, pero su familia se ha dedicado a las carreras desde muchísimo antes. Su padre Manfred Winkelhock corrió la Resistencia además de la Fórmula 2 y obviamente la Fórmula 1. Intentó debutar con Arrows en la temporada 80 pero no se pudo clasificar, lo que sí pudo hacer con ATS en 1982, compitiendo toda la temporada hasta que dejó la categoría en 1985 cuando ya pilotaba para el equipo Ram, una temporada donde lamentablemente terminó perdiendo la vida en un accidente que sufrió en el circuito de Mosport en Canadá durante la temporada 85 del Mundial de Resistencia. Su hermano fue otro de larga trayectoria en diferentes categorías, pero no tuvo nada de fortuna con la Fórmula 1. Joachim Winkelhock dominó la temporada 88 de la Fórmula 3 alemana. Por lo tanto, saltó a la Fórmula 1 pero con AGS el 89. Disputó los 7 primeros grandes premios pero no pudo pasar ninguna preclasificación. Por lo tanto, migraría a la DTM siendo fichado por BMW. Mencionando por último a alguien que no llegó a la Fórmula 1 pero sí rondó los monoplazas, su otro hermano Thomas Winkelhock, que se mantuvo durante varias temporadas pero en los turismos. Otro clan reconocido es el Brabham, nombre además de un equipo multicampeón del mundo. El gran Jack Brabham, aparte de títulos y récord, dejó 3 hijos que se aventuraron al mundo motor. Primero, Geoff Brabham, que tuvo una larga trayectoria en América entre la CART y la IMSA, logrando varios títulos, además de ganar las 24 horas de Le Mans en 1993. El siguiente a la sucesión fue Gary, que tuvo la infamia de pilotar el Life de 1990. En el debut en Phoenix quedó a 35 segundos del corte, solo superando a Gachot con el Colón y Subaru, que marcó un crono de 5 minutos y 15 segundos, en un circuito donde los cronos rondaban por el 1:30. Mientras tanto, en Brasil solo alcanzó a rodar 400 metros y estuvo a punto de usar su apellido para entrar en el equipo familiar. Pero una serie de confusiones y problemas con su contrato le hicieron perder el asiento ante su hermano menor, David, el que debutó en 1990 haciendo lo que pudo con el auto que tenía Brabham.
La cosa no mejoró mucho para el 94 cuando corrió para Simtek en el equipo de las 1001 Tragedias, donde si bien no consiguió puntos, al menos se lo con vida y sin lesiones a diferencia de los otros pilotos. Este es el Brabham con la carrera más destacable entre los hermanos, ya que ha participado en un sinfín de categorías, ganando importantes carreras como Le Mans en 2009, además de ser el impulsor del apellido familiar, a diferencia de su hermano Gary que hizo todo lo contrario. Consejo, mejor no investiguen todos los crímenes que cometió durante la década del 2000. Y por último tenemos al Gorila de Monza. Nacido y creado en la ciudad del Templo de la Velocidad, logró destacar en el mundo de las carreras hasta que llegó a la Fórmula 1 con el equipo March. Su temporada 74 no fue muy destacable, pero sí la 75, donde llegó a conseguir una pole en Suecia, además de liderar el Gran Premio de Bélgica. Pero en ambas ocasiones la fortuna no le sonrió y el auto terminó rompiéndose, pero donde sí pudo festejar fue en el Gran Premio de Austria. Acá se impuso en una complicada carrera bajo la lluvia, pero fue tanta su emoción cuando cruzó la meta que se chocó contra las barreras, dando toda la vuelta para saludar al público con el frontal destrozado. Posteriormente pasó por los equipos Surtees y Alfa Romeo, retirándose de Fórmula 1 en 1980 en su natal Monza. Pero a pesar de su retiro siguió ligado a la Fórmula 1, ya que varias veces pilotó el safety car en las carreras que se disputaban en Monza. Por otro lado tenemos a su hermano Ernesto Tino Brambilla, que eligió un camino muy diferente al de Vittorio, ya que se dedicó a las motos. Su oportunidad con Fórmula 1 llegaría en la temporada 63 durante el Gran Premio de Italia a bordo de un Cooper T53 de escudería Centro-Sud. Lo intentó, pero no se pudo clasificar, aunque tampoco hubiese podido. Toca un momento Fórmula 1, amigos míos, y curiosidades con el tío Spe. Solo 20 de los 28 participantes podían competir en la carrera, pero Chris Amon sufrió un accidente que lo dejó hospitalizado, por lo tanto había una plaza libre. La lógica indica que tenían que darle esta posición a Mário de Araújo Cabral, piloto portugués que estaba en la posición 21, pero los organizadores se hicieron los ciegos y le dieron la posición a Giancarlo Baghetti, piloto italiano de ATS que estaba clasificado como 25, todo porque ellos querían meter a la fuerza a otro italiano en la carrera en Monza. El clan Leclerc es otro que busca destacar como muchísimos otros de esta lista. En Fórmula 1 tenemos a Carleto, que ha liderado al cabalino varias temporadas, consiguiendo varias poles y victorias desde que llegó a Ferrari. Pero quien es menos conocido es su hermano Arthur, que luego de destacar a las inferiores pasó a la academia de Sauber y luego la de Ferrari, transformándose en piloto de desarrollo para luego darse el lujo de pilotar en varias pruebas privadas e incluso en el circuito de Ferrari en Fiorano. Su trayectoria, la verdad es que es muy diferente a la de la mayoría de pilotos, porque apenas dejó el karting compitió en las fórmulas inferiores, además de ser piloto de desarrollo para Venturi en Fórmula E, hasta que ascendió a piloto de reserva en 2019. Luego compitió con Prema en la Fórmula 3 y con Dams en la Fórmula 2, pero no tuvo mucha fortuna. Y actualmente está dedicado a la resistencia, donde curiosamente la temporada 2024 de la European Le Mans Series compartió asiento con Manuel Maldonado, primo del legendario Pastor Maldonado, y tal vez él le heredó el poder para poder llevarlo hasta la Fórmula 1, disputando las prácticas en reemplazo de Carlos Sainz en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, donde si bien no fue el más rápido, al menos pudo rodar junto a su querido hermano Charles Leclerc. ¿Hay alguna pareja de hermanos que se me quedó fuera del top? Como siempre puedes agregarla en comentarios, aunque la verdad ignoré todas las que pudieran estar en la Indy 500 porque solo se considera Fórmula 1 en los libros de récords, pero no en la realidad. Pero en fin, como siempre, para finalizar, agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido y te invito a suscribirte para que no te pierdas nada de Fórmula 1, además de mantenerte entretenido con el contenido que subo durante todo el parón vacacional post temporada. Recuerda suscribirte para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores y sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.